A la segunda carta del apóstol Pedro, para honra y gloria del Señor, en el capítulo 1, versículo 3 en adelante. Segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1, versículo 3 en adelante, para honra y gloria del Señor. Leemos la palabra del Señor tal como está escrita, honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A la letra nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Puede tomar asiento. Vamos a la meditación de la palabra del Señor. Cuando es un culto como este, un culto de Santa Cena, algunos trágicamente deciden no venir. Otros vienen y a la hora de partir el pan se salen del culto. Y cosas como esas ocurren porque le tenemos miedo a esa parte de la palabra del Señor, allá en Corintios, donde nos dice que aquel que no se encuentre apto, que no se encuentre listo, que no se encuentre preparado en su corazón, juicio come y bebe para sí, y tiene toda la razón. La palabra del Señor hace esa aseveración porque definitivamente nosotros conocemos aquel pasaje que dice que es necesario que el juicio de Dios empiece por casa. Es decir, nosotros vivimos pidiendo que Dios derrame el juicio contra los fornicarios, contra los adúlteros, contra los maledicientes, contra todas las prácticas de pecado que hay en este mundo. Pero también algunas de esas prácticas pueden estar dentro de nuestros corazones. Entonces Dios empieza a juzgar también a su iglesia. Y a través de esa sentencia de la Santa Cena y a través de esa situación que es bastante seria, nosotros venimos y muchas veces reflexionamos: ¿estoy o no estoy preparado? Y la mejor guía y la mejor instrucción que puedo encontrar para que usted esta mañana entre con un corazón limpio, con un corazón confiado, con un corazón tranquilo a la ceremonia que hacemos cada inicio de mes, es esta. La que el apóstol Pedro enseña en esta parte, y es donde determinamos lo que le corresponde a Dios y lo que nos corresponde a nosotros, lo que es responsabilidad de Dios y lo que es responsabilidad de su iglesia. Lo que es responsabilidad de Dios son precisamente aquellas cosas que nosotros nunca hubiéramos podido hacer. ¿Qué cosas son aquellas cosas que nunca nosotros hubiéramos podido hacer? Morir en la cruz por nuestros pecados. Nosotros no hubiéramos podido pagar el precio de nuestra salvación. Nosotros no hubiéramos podido por nuestra propia fuerza ser transformados. Nosotros no hubiéramos podido por nuestra propia fuerza ser personas diferentes. Nosotros no hubiéramos podido por nuestras propias fuerzas estar esta mañana reunidos en este lugar. Eso le corresponde a Dios. Aquello que Dios solamente en su poder puede hacer, eso le corresponde a Dios. Pero también está lo que nos corresponde a nosotros. También está nuestra parte. También está lo que depende ya estrictamente de nuestra voluntad de ser un pueblo santo delante del Señor. Y dice el apóstol Pedro: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, las primeras cosas de las que habla el apóstol Pedro son aquellas cosas que están únicamente en el poder de Dios.
que están estrictamente en la voluntad, en el poder y en la disposición de Dios. Si lo lee conmigo, dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Por qué dice? Por su divino poder. Es decir, ¿cuántos son salvos acá? Somos salvos por su divino poder. ¿Cuántos son nueva criatura en este lugar? Somos nuevas criaturas por su divino poder. El apóstol Pedro dice: todas las cosas espirituales que nos han sido dadas, las herramientas espirituales que nosotros tenemos para ser nueva criatura, para ser una iglesia, para ser luz en medio de las tinieblas, para ser la sal en medio de este mundo, para ser un linaje escogido, ha sido por perfecta providencia de Dios. Todas las cosas que corresponden a la vida y a la piedad han sido dadas por su divino poder. Entonces esto me hace estar confiado. Una de las razones por las cuales yo puedo venir en confianza esta mañana, presentarme a este lugar y degustar de la cena del Señor, es porque la salvación no depende de mí, depende del sacrificio de Cristo. La salvación no depende de lo que yo haya hecho, depende de la obra perfecta de Cristo en la cruz. Porque si dependiera de mí, dependiera entonces de que hoy soy salvo, mañana no soy salvo. Esta es una hebra muy delgada, pero quiero, hermano, con esto que usted se lleve en claro que no es por obras que nosotros hayamos hecho, como dice la palabra del Señor, sino por la bendita misericordia de Dios que nos llamó a su gracia, que quitó la venda de nuestros ojos y pudimos ver la luz del Evangelio. Bendito el nombre del Señor. Y sigue diciendo: y la piedad por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La palabra que se utiliza en esta parte, conocimiento, en el original es epignosis, que habla de un conocimiento superior. ¿Qué significa esto? En este mundo hay universidades de las mejores a las mejores, y podríamos mencionar nombres que por el momento no me interesan. Pero todas esas universidades, todas esas academias, todas esas carreras, ninguna ha llevado al hombre a conocer a Dios. El mismo apóstol Pablo habla de que antes de su conversión al Evangelio, él era doctor en la ley, él era académico, él conocía la Torá, él conocía los mandamientos, él conocía toda la ley judía, mosaica, él conocía los preceptos, él conocía la cultura, él conocía la liturgia, él conocía de todo, pero no conocía a Dios. Y de eso está hablando el apóstol Pedro. Aquí no estamos hablando de cuántos títulos tiene el que se para aquí enfrente. Aquí estamos hablando de los que estamos reunidos en este lugar. Hemos llegado a la epignosis, al conocimiento de aquel todopoderoso a través de Jesucristo. Hemos llegado a un conocimiento superior sin necesidad de un título académico. Ahora bien, lo que los hermanos están anunciando del Instituto Bíblico lo vamos a ver más adelante. Es indispensable. Pero mientras estamos hablando ahorita de esto, estamos hablando de lo que nosotros no podíamos hacer, de lo que Dios únicamente en su poder puede hacer, y era alumbrarnos con la luz del Evangelio. La palabra del Señor nos dice, y hay mucha gente que lee la Biblia para contradecirla, lee la Biblia para estudiar sus evidencias históricas, lee la Biblia para decir que tiene errores, por ejemplo, como lo que señaló la alta crítica ya por el siglo XIX, todo un montón de cosas, estudiando la Biblia para encontrar mal, para encontrar errores y todo eso, pero no llegan al conocimiento superior. Pero no llegan al conocimiento real, porque solamente se llega al conocimiento de la esencia de la palabra del Señor cuando se cumple en nosotros aquello que dice la palabra, que el Espíritu Santo es aquel que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Aquello que nos hace entender que éramos pecadores y que necesitábamos el perdón de Dios. Aquello nos hace entender que éramos injustos en esta humanidad llena de pecado, pero que por la fe en Cristo Jesús llegamos a ser justificados, como dice la carta a los Romanos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo el apóstol Pedro: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas
y grandísimas promesas. Seguimos con lo que Dios hace, con lo que no podíamos hacer nosotros. Cuando la luz del Evangelio alumbró a nuestra mente y a nuestro corazón, se nos cae la venda de pecado que nos mantenía ciegos, que nos mantenía sin entender este libro aunque lo leyéramos, que nos mantenía sin entender la palabra aunque escucháramos miles de sermones, hasta cuando la luz del Evangelio abre nuestro entendimiento y comenzamos a entender todo esto y comenzamos a ver que esas herramientas, que esas grandiosas y grandísimas cosas que Dios nos ha dado, consiste simplemente en que nos ha salvado, que consiste en que nos ha perdonado, consiste en que nos ha regenerado y consiste además de que hemos entrado al reino de Dios. Esta parte a veces cuesta un poco percibirla y captarla porque es difícil de ilustrar, pero supóngase, hermano, que es así exactamente. Allá afuera está el reino de Satanás. Y la palabra del Señor dice que es un reino al que nosotros pertenecíamos y una corriente con la cual nosotros andábamos, de pecado, de inmoralidad, de todo lo demás. Pero al ser rescatados por el Señor, venimos al reino de Cristo, donde ya no nos gobiernan las viejas pasiones, donde ya no nos gobierna el pecado, donde ya no nos gobierna nuestros deleites y nuestra carnalidad, donde somos gobernados por el Espíritu Santo a través de aquella conciencia espiritual, donde nosotros todos los días queremos estar más cerca de la gracia y de la presencia del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Alábale que Él vive. Dice, por medio de las cuales nos ha dado grandiosas y grandísimas promesas. Y usted me dirá, ¿y cuáles promesas son las que tenemos? La principal es la vida eterna. El principal tema de la palabra de Dios es la redención del hombre. Empecemos por esa que es la principal. Pero después de esta, y a mí me gusta ilustrarlo, y lo hablábamos allá en un culto que teníamos el sábado, esto es como que usted entra a un buffet. ¿Cuántos han desayunado en un buffet o comido en un buffet? Usted solamente necesita estar adentro y coma hasta donde la panza le aguante. Literal. Usted entre y coma lo que hay hasta donde aguante. Eso es. Usted solo paga el precio. ¿Cuánto cuesta? $25. Va, ok. Hoy sí, prepárese dientes y tenedor y cuchillo y dele con todo lo que hay. Es más o menos así. La puerta de acceso ha sido Cristo. La puerta de entrada ha sido el Señor. Pero estando adentro no solamente somos salvos. Estando adentro no solamente nos gozamos porque somos salvos. Porque aquí ha venido alguien diciendo, es que yo estaba enfermo y pedí sanidad al Señor y el Señor me sanó. Alguien ha estado en necesidad y ha pedido providencia al Señor y el Señor le provió. Alguien ha pedido un trabajo al Señor y el Señor se lo provió. Por eso el apóstol Pedro dice, grandiosas y grandísimas promesas, porque no se ha limitado a la salvación, se ha limitado precisamente hasta donde nos aguanta la fe a nosotros. Si usted quiere vivir diciendo de que tiene un Dios que no le da nada, pues sígalo diciendo. Pero hay quienes aquí dan testimonio que Dios ha hecho obra grandiosa en su vida, ha hecho obra de poder, ha hecho obra de restauración, ha hecho obra de sanidad. Bendito el nombre del Señor. Y oiga, dice, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Ah, muy bien. Entonces va cobrando sentido. Entonces esto va cobrando sentido porque este grupo de gente que se ha reunido acá no es como un club social de gente que se quiere portar bien nada más. No es como un grupo de gente como X u otra organización de la sociedad que quiere enmendar sus vidas a través de una charla motivacional. Este es un grupo de gente que tiene la promesa de parte de Dios Todopoderoso, que ha prometido estar en medio de todas sus reuniones. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la iglesia. Bendito el nombre de Jesús. Dice, y nos ha llevado a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Quién se ha sanado por ponerse a platicar él solo? Nadie. ¿Quién se ha visto alguna hazaña, un milagro o algo por el estilo por tener una conversación él solo? Ah, pero la gente piensa que nosotros nos ponemos a platicar solos cuando oramos. No, nosotros estamos hablando con el Padre Celestial.
Nosotros estamos hablando con el Rey de la Gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que usted tiene la confianza de contarle sus problemas. Es por eso que usted tiene la confianza de hablar con Dios para pedirle, para suplicarle, para pedirle restauración, para pedirle fe, incluso cuando le falte, cuando aquellas cuestiones se ven demasiado complicadas. Para nosotros tenemos la confianza de acercarnos y decirle: Señor, yo no estoy hablando con un Dios de palo, de yeso, un Dios muerto. Yo estoy hablando con un Dios que vive y permanece para siempre, un Dios que dice que es poderoso en batalla. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que esto se sale del orden natural y somos participantes de esa naturaleza divina, porque caminamos en fe. Este negocio es de fe. Este negocio es de que usted le crea al Señor. Este negocio es que usted venga y entre por esa puerta y sepa que aquí no viene a escucharle mientras usted canta. El vecino que tiene a la par viene a escucharle el mismo Cristo que murió por sus pecados, y él necesita escuchar que usted le alaba de corazón, que usted le glorifica, que usted está prestando atención a la palabra. Bendito sea el nombre del Rey de Reyes. Ser participantes de la naturaleza divina no estaba a nuestro alcance. No era algo que yo podía hacer, no era algo que yo podía comprar. Era solamente a través del sacrificio de Cristo Jesús. Porque religiosos y conocedores de Dios habían otros mucho mejores que nosotros. Nosotros éramos gentiles. Los judíos y los fariseos tenían tanto vasto conocimiento de Dios que creían que se las podían todas. Pero Dios dice en la palabra del Señor que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Alábele que Él vive en esta mañana. Bendito el nombre del Señor. Eso es lo que a Dios le corresponde. Eso era lo que Dios tenía que hacer. Pero ¿qué ocurre cuando ya estamos dentro? ¿Qué pasa cuando ya estamos acá en la gracia? ¿Qué pasa cuando ya usted entró al buffet? Veamos lo siguiente, dice: esto ya es estrictamente responsabilidad nuestra. Dice la segunda parte del versículo 4: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de ¿qué dice? De la concupiscencia. Esta parte sí ya es estrictamente nuestra responsabilidad. Si usted va a sentarse confiado esta mañana en esa silla, si usted va a sentarse con un corazón tranquilo esta mañana, si usted va a sentarse con gozo en su silla para esperar el pan y la copa y va a sentirse confiado delante de la presencia del Señor, es porque estamos haciendo lo que dice el apóstol Pedro: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Mientras preparaba esto, leía dos términos: corrupción y contaminación. Y la forma de diferenciarlo es sencilla. Contaminación es lo que está afuera, lo que se genera afuera, lo que está fuera de nosotros. Pero corrupción es lo que está adentro, es lo que está en nosotros. Todos, y es normal, vamos a llevar y vamos a tener una guerra continua con nuestro viejo hombre. Todos vamos a tener una lucha. Todos tenemos una batalla que estamos librando. Todos tenemos algo a lo que tenemos que decirle: te controlas en el nombre del Señor. Todos tenemos algo a lo que tenemos que reprender. Todos tenemos algo por lo cual tenemos que pedirle fortaleza a Dios para que nos dé la victoria. Y dice la parte que estábamos leyendo: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Me preguntaba: ¿y qué es la concupiscencia? Es aquel deseo desmedido o exacerbado de hacer cosas, especialmente de índole inmoral. Y esto es lo que gobierna en el mundo hoy. Las canciones hablan de inmoralidad, las películas hablan de inmoralidad, las caricaturas hablan de inmoralidad, los políticos, todo el mundo está hablando solamente de eso, de la perversión moral, promoviéndola en todo caso. En colegios, por ejemplo, en Estados Unidos, hay unas partes que están desarrollando experimentos sociales, llevando drag queen o personas que enseñan
la transexualidad o homosexualidad a niños menores de 5 años. Ese es el mundo en el que vivimos. Y dice el apóstol Pedro que nosotros hemos huido de esa corrupción. Esa es la parte de nosotros. Eso es lo que a nosotros nos corresponde. Esa es nuestra responsabilidad. Vea, cuando el apóstol Pedro dice, vosotros habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, ¿a causa de qué dice? De la concupiscencia, es decir, el hombre, como dice la carta a los Romanos en su capítulo 1, dándose desenfreno, olvidándose de Dios, dándole la espalda completamente a los mandamientos de Dios. Dice la palabra del Señor que Dios también le soltó la cuerda y que sigan en su perversión, porque toda la perversión que está generando el mundo de hoy está llenando las copas de la ira de Dios, y nosotros tenemos que estar conscientes de que la iglesia del Señor, por eso es que necesita estar apartada de todo eso, por eso es que necesita estar aparte, no salir contaminada con nada de eso y huir de todas esas cosas, porque la palabra del Señor dice que nada de esas cosas van a quedar impunes. Absolutamente nada de eso va a quedar en la impunidad. Como quien dice, eso se le olvidó a Dios, eso Dios lo pasó por alto, y por eso dice la palabra del Señor que es necesario que el juicio empiece ¿por dónde? Por casa, por nosotros. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, ¿cómo hacemos para ganar esta lucha? ¿Cómo hacemos para ganar esta batalla? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuáles son los medios? ¿Cuáles son los recursos que tenemos? ¿Cuál es el plan de acción que podemos desarrollar? Lo mismo que dice el apóstol Pedro. Entonces dice, versículo 5, léalo conmigo si puede, para que juntos meditemos en el Señor. Vosotros también poniendo, ¿qué dice? Toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Quiero meditar en dos cosas en este versículo. Dice, poniendo toda diligencia. ¿Por qué tenemos que poner diligencia en esto? ¿Por qué tenemos que darle prisa? ¿Por qué tenemos que ser insistentes? Porque allá por otra parte la palabra del Señor nos habla que el Satanás anda como león rugiente buscando, ¿qué cosa dice? ¿A quién devorar? Buscando a quien se descuidó, buscando a quien no quiso perseverar, buscando a quien no quiso orar, buscando a quien ignoró la palabra del Señor, buscando a quien anda ahí solamente tratando de que no lo vean mientras hace la picardía. Satanás está buscando la oportunidad siempre para devorarnos. Precisamente el apóstol nos dice, por eso, prestad toda diligencia. Prestad, dale agilidad, dale prontitud. Dale esmero, dale preocupación. Y veamos, dice además, añadiendo, dice, ¿a qué? A vuestra fe, virtud. El apóstol empieza precisamente con la palabra fe, porque esa fe es algo que no nació en nuestro corazón porque nosotros quisimos que así naciera. Nació porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén, hermanos. Eso lo tenemos que tener bien claro, que la base de nuestro fundamento espiritual, la base por la cual nosotros crecemos, la base por la cual nosotros nos mantenemos, no depende que yo sea bueno, que yo sea esto, que me ponga las pilas, que no sé qué. Depende porque Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Por ahí empieza el fundamento del cristiano, en la fe en Cristo Jesús, en la salvación que Cristo vino y pagó por cada uno de nosotros. Ahí empieza nuestra salvación. Ahí empieza nuestra estabilidad espiritual. Y después dice que añadiendo a vuestra fe virtud. Usa la palabra añadiendo, porque todas las demás cosas que vamos a ver solamente se deben añadir, no se deben sustituir. Son dos cosas diferentes. Debemos de añadir a nuestra fe, no sustituir nuestra fe por nuestra virtud. Con el paso de los años, Dios le puede dar muy buenas habilidades a usted, muy buenos talentos, muy buenos ministerios, muy buenas cosas, muy buen testimonio, mucha palabra de sabiduría, mucha palabra de ciencia, dones de sanidad, dones de milagro, don de hablar en lenguas, don de interpretar lenguas, don de tener sueños. Todo el menú
de bendiciones, ministerios, talentos y dones espirituales que está en la palabra del Señor, los puede tener usted en el paso de los años. Amén. Pero podemos caer en el error de creer de que somos salvos porque tenemos uno de esos ministerios, porque tenemos uno de esos dones, porque tenemos una de esas cosas que Dios nos ha regalado, cosas que no es así. La fe es lo principal, es el fundamento, es el piso, son los cimientos. De ahí para arriba empezamos a construir. Por eso es que no sustituimos la fe por la virtud. Dios sigue siendo el primero. Dios le ha engrandecido a usted. Dios le ha dado ministerio. Dios le ha dado cosas buenas. Dios le ha dado cosas que le dan realce. Siga dependiendo de la fe en el Señor, no de lo que usted hace. Siga dependiendo de la fe en el Señor, no de lo que Dios le ha dado. Bendito el nombre del Señor. Dice, añadiendo a vuestra fe virtud. ¿De qué virtud está hablando? Algunos escritores dicen que la palabra que se utilizaba ahí era dinamos, es decir, poder. ¿Pero poder para qué? Poder para reflejar que la fe que Dios ha puesto en nosotros tiene poder para transformarnos. Añadiendo a vuestra fe virtud. ¿Y con qué poder lo vamos a comparar? Con lo que dice la palabra del Señor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de fe, de amor y de ¿qué? Y de dominio propio. O sea, yo no puedo venir a decir de que soy poderoso en el Señor si no puedo dominarme, si no puedo controlarme, si no estoy bajo la guianza del Espíritu Santo. Y dice por eso el apóstol Pedro, añadan a lo que creen, a lo que Dios ya le dio, añádanle poder. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud. Y después vemos que dice, a la virtud que le agregamos, conocimiento. ¿Qué inicia mañana el lunes? La escuela bíblica. Añada a la virtud, ¿qué dice? Conocimiento. Le voy a mostrar, hermanos, la importancia del conocimiento. Hermanos, nosotros como iglesia, nuestra iglesia y la iglesia a nivel global está en guerra. Está bajo ataques desde todos los flancos. Y le voy a poner un ejemplo, algo que sucedía hace un par de semanas. Los que hemos leído algo acerca de los avivamientos, algo que mencionaba el hermano Salvador Pará la vez pasada, el hermano Billy Graham, los que hemos leído algo acerca de los avivamientos, nos gozamos al saber, por ejemplo, que Dios pudiera generar un nuevo mover que transformara miles de personas para el Señor, como ha ocurrido, por ejemplo, en los últimos años en Asia, en las Filipinas y en otros países de allá, con un evangelista llamado Reinhard Burke, y otras cosas que Dios ha estado haciendo. Pero la cuna de los avivamientos han sido, curiosamente, los países ingleses, Estados Unidos, algunos países europeos y particularmente Estados Unidos. Y el más cercano que nosotros tenemos es el avivamiento de la calle Azusa, donde nace el movimiento de las asambleas de Dios. Quiero comentarles, hermanos, que hace un par de semanas, incluso yo compartí un par de publicaciones, que en una universidad de los Estados Unidos había un grupo de gente reuniéndose, y que llevaba horas reuniéndose, y no paraban, y todo el mundo decía, será un nuevo despertar, y todos estaban a la expectativa. Yo incluso estuve pendiente de un par de conferencias que estaban dando algunas personas, todo el mundo estudiando el caso, teólogos, maestros, enseñadores, todo el mundo evangelista, todo el mundo revisando qué estaba pasando, hasta que comenzamos, alguien ahí con más perspicacia, alguien con más información, comenzó a indagar que uno de las corrientes teológicas de este lugar donde se estaba dando este disque avivamiento es de la iglesia metodista. ¿Cuál es el problema de la iglesia metodista? Que ha abrazado lo políticamente correcto, es decir, que hay pastoras que se dedican lesbianas y están en el ministerio. O sea, es una tragedia. Han abrazado completamente el paganismo, han abrazado completamente lo que el mundo está diciendo hoy que es correcto y creen que eso está.
Yo simplemente comenté una situación. No puede ocurrir un avivamiento si no hay una conversión en el corazón. Los errores hoy por hoy, o lo que nosotros le podemos llamar pecado, no lo determino yo por lo que creo o por lo que dice el hombre. El pecado lo determina la Biblia, y solamente un corazón arrepentido puede experimentar el toque del Espíritu Santo, puede despertar en un avivamiento, puede ser transformado, puede ser regenerado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, pero ¿qué pasa si nosotros ignoramos el conocimiento? Si no conocemos lo que dice la palabra del Señor y las advertencias de la palabra de Dios, es que para estos últimos tiempos no se habla de un avivamiento, se habla de apostasía, y es exactamente lo que está sucediendo en Asbury. Se habla precisamente de donde las iglesias o organizaciones que se hacen llamar iglesias transforman su idea de evangelio y se lo venden al mundo como decir: esto es el plan de Dios. El plan de Dios sigue siendo el mismo, y el pecado no está incluido en ese lugar. Es salvación y es regeneración y es santificación. De esa manera tenemos puerta abierta para entrar en el reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. Veamos, dice: añadiendo a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Lea la palabra, aliméntese de la palabra, prepárese ante las tentaciones, ante las dificultades, a través de la palabra. Allá en el Antiguo Testamento leemos aquel triste párrafo de la palabra del Señor que nos dice: mi pueblo pereció. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: añadid conocimiento. Esto de añadir conocimiento me gusta, hermanos, porque la palabra que se utiliza en esta parte es simplemente la palabra gnosis. Allá en el principio yo le dije que habíamos tenido el conocimiento de Dios, y que eso significaba, la palabra original era epignosis. Es decir, algo que no está a nuestro alcance, que Dios lo provee por su Espíritu Santo. El conocimiento de Dios, el entender el plan de salvación, el entender que somos salvos a través del sacrificio de Cristo. Eso es epignosis, un conocimiento elevado, algo que nosotros no podemos gestionar por nosotros mismos. Pero cuando dice añadir conocimiento, la palabra que utiliza es simplemente gnosis, es decir, ciencia, lo que nosotros sí podemos hacer, lo que sí está a nuestro alcance. ¿Usted tiene una Biblia? ¿Cuántos trajeron Biblia? Usted tiene el alcance, el conocimiento. Usted puede leer y escribir. Mañana inician las clases. Incorpórese, añada conocimiento, y solamente a través del conocimiento de la palabra de Dios nosotros tenemos la habilidad de discriminar entre el bien y el mal. Solamente a través de la palabra del Señor tenemos el conocimiento de saber qué cosas están correctas y qué cosas no están correctas. Porque hay un campeón allá que mientras se está echando una cerveza en la mano dice: pero es que Cristo también transformó el agua en vino. Pero yo le puedo probar por la palabra del Señor que ni los borrachos ni los adúlteros tienen parte en el reino de los cielos. Por eso necesitamos el conocimiento de la palabra del Señor. Por eso es que necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor. Porque no sea de que estas corrientes actuales, es que este mundo actual convergente, cambiante, nos lleve a pensar que hay algunas cosas que están bien cuando los ojos de Dios están mal. Vea, dice, el apóstol Pablo menciona una palabra que muchas veces nosotros la hemos utilizado mal. Y es aquel texto que nos dice: examinadlo todo y retened lo bueno. Muchos, no sé si para su beneficio, le cambian esa palabra, dicen: oídlo todo y retener lo bueno. ¿Y por dónde va a empezar a oír? Lo más seguro es por lo que le gusta la carne. Ponga ahí a Bad Bunny. Pero la palabra del Señor no dice oídlo todo, dice examinadlo todo. Y yo puedo examinar las cosas cuando sé qué cosas están correctas y qué cosas están incorrectas. Cuando el profesor le hace un examen a sus estudiantes, él siempre tiene uno resuelto con todas las respuestas correctas. Y va examinando y dice: esta está buena, esta está mala. Eso es examinar, saber qué cosas están bien y qué cosas están mal.
Por eso es necesario que añada a su virtud, a su poder, conocimiento. Esto, hermanos, créame, ha pasado unas grandísimas facturas a la iglesia en todos los tiempos. El ignorar el conocimiento de la palabra del Señor, el ignorar las delegaciones de autoridad, el ignorar la gracia del Señor, el ignorar lo que Dios ordena para su iglesia. Le ha pasado factura a su iglesia increíblemente. Veamos, ¿qué sigue diciendo? Al conocimiento dice que le añadamos, ¿qué cosa? Dominio propio. El dominio propio es simplemente lo que dijimos hace un momento. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todos tenemos una lucha espiritual que llevamos. Todos tenemos una guerra con la cual luchamos en nuestro interior, cuando nos alumbra la palabra y nos confronta y sabemos que no estamos bien en esa parte. Pero también, hermanos, también usted toma la decisión de hacer las cosas. Usted toma la decisión de decir esa palabra que usted sabe que no está bien. Usted toma la decisión, hermano, que está iniciando en el Evangelio. Toma la decisión de si pasar enfrente de la cantina, de si apartarse de esos amigos que le invitan a tomar o de acercarse. Usted toma la decisión de entrar a esa página web que tiene contenido indebido. Usted toma la decisión de enviar ese mensaje que sabe que no está bien. Usted toma la decisión de todas esas cosas. Por eso es que el Señor dice, añadan a todo esto dominio propio. Usted tiene la opción, como yo lo he tenido tal vez en algunos casos, de dar testimonio a través de lo que hago, de que Cristo me gobierna, o simplemente decir, como decía aquel, yo soy cristiano, pero el machete no. Amén, hermanos. Dominio propio. Veamos, dice, al dominio propio añada, ¿qué cosa? Paciencia. Pero de la paciencia que estamos hablando en esto no solamente es, pues quedémonos, pues aguantemos. Está hablando, hermanos, de que lo que dice también la palabra del Señor, que suframos con paciencia, que esperemos con paciencia. Muchas veces hemos visto casos de hermanos virtuosos que el Señor ha usado de muchas maneras, que se cansan, que se caen, que se apartan. Y tristemente dice la palabra del Señor ahí en el Antiguo Testamento, hablando sobre este tiempo de la gracia, de que podamos haber hecho todas las cosas bien, y el justo puede vivir todas las maneras, haciendo las cosas bien toda su vida. Pero si a la última tropieza, si a la última se cae, todo lo que hizo se terminó. ¿Cuántos ministerios se han echado a perder por una mala decisión? ¿Cuántos buenos ministerios se han tirado completamente al vacío por una mala decisión? Por eso dice la palabra del Señor, añada paciencia. Añada paciencia. Y sigue diciendo, a la paciencia agregámosle piedad. El mejor ejemplo de piedad, voy a ir rápido porque ya estamos avanzando con el tiempo. El mejor ejemplo de piedad, ¿quién es? Cristo. ¿Y qué dijo el Señor? Sean mansos y humildes de corazón, así como ¿quién? Así como es Él. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos. A la piedad agreguemos afecto fraternal. ¿Por qué la Biblia menciona afecto fraternal y amor al final? El afecto fraternal que la palabra del Señor pide en esta parte está más o menos relacionado, o se trata del amor entre hermanos, de ese amor ágape que la iglesia tiene que manifestar, de ese amor donde todos estamos en paz, donde todos creemos que Dios le ha salvado a usted, yo creo que Dios le ha salvado a usted, usted cree que Dios me ha salvado a mí, y que todos somos hermanos en Cristo. Y el amor del que habla al final está hablando del amor de la iglesia para los que no son cristianos, para los que no han aceptado a Cristo. ¿Por qué estos dos clases de afectos son diferenciados? ¿Por qué son esenciales también los dos? Primeramente,
Porque al estar en la fraternidad del Señor, cuando nosotros vivimos de esta forma, cuando nosotros vivimos todas las demás, pero no tenemos estas dos últimas, todas las anteriores se vuelven inefectivas. Todas las anteriores, si nosotros no vivimos en convivencia, si nosotros no vivimos en paz, si nosotros no vivimos como iglesia unidos, si nosotros no nos estimamos como iglesia unidos, entonces todas las demás anteriores difícilmente las podamos cumplir. Difícilmente podamos decir que estamos viviendo en excelencia, en virtud, en poder, en conocimiento de la palabra del Señor, si el afecto fraternal no está manifiesto en nosotros. Aquí cabe recalcar lo que dijo el apóstol Pablo allá a la iglesia de Corinto, una iglesia con dones manifiestos, una iglesia activa y todo, pero que tenía uno de los errores principales. Y era que allá en el capítulo 1 de la primera carta el apóstol Pablo les dice: ustedes están divididos. Unos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de Cristo. La iglesia de hoy no puede estar en esa situación. No podemos tener grupos, no podemos estar aparte de esto, aquí nosotros aquí, yo me llevo bien con este y con este, no. Nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros no podemos decir yo soy de fulano, yo soy de este. Todos somos de Cristo. Dígalo conmigo, todos somos de Cristo. Todos le pertenecemos al Señor. Todos somos hermanos en Cristo, bendito Dios. Y dice, y agréguenle a este afecto fraternal amor. Es decir, el amor de Dios manifestado hacia las personas que no creen en Cristo. Los que no creen en Cristo, los que no están perseverando en una iglesia, los que no son salvos, no leen la Biblia. ¿Sabe a quién leen? La palabra del Señor dice que vosotros sois nuestras cartas, escritas en vuestros corazones. Esas porciones de la palabra del Señor son las que leen los amigos en usted. La gente va a saber que Dios es un Dios de amor si usted se encarga de demostrarle que usted tiene un Dios de amor. La gente va a saber que usted tiene un Dios que sana cuando usted dé testimonio de que Dios le ha sanado. La gente va a saber que Dios tiene poder para hacer del hombre y de la mujer una nueva criatura cuando vea en nosotros que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Muchas veces, hermanos, nosotros deseamos que la gente se convierta desde el primer llamado, que la gente entienda todo esto, que la gente alce la mano y diga yo quiero aceptar a Cristo. Deseamos, anhelamos, y muchas veces nos pasa las de aquel, ¿verdad?, que si no se arrepiente le va a caer fuego. Eso no es reflejar el propósito de Dios. Nosotros quisiéramos tal vez amarrar, traerlos a la gracia del Señor, y especialmente cuando se trata de los de nuestra casa. Pero nosotros también tenemos que comprender que la luz del Evangelio no alumbró porque alguien nos dijo, porque algo coaccionó. Obviamente colaboró la palabra del Señor que alguien nos predicó, pero esa conversión solo la pudo hacer el Espíritu Santo, alumbrando nuestro entendimiento, haciéndonos comprender todo lo que nos decían, todo lo que oíamos de la palabra del Señor. Entonces, si alguien va a escucharle hablar del Evangelio, si alguien va a escucharle hablar del Señor, si alguien va a escucharle a usted presentarle el plan de salvación, que empiece por saber que usted tiene un Dios de amor. Un Dios que envió a su Hijo para morir por cada uno de nosotros, para darnos vida eterna. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hagamos todas estas cosas? Dice el apóstol Pedro, versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Haciendo todas estas cosas, usted se acerca a la Santa Cena con el corazón tranquilo, a celebrar con gozo la muerte y la resurrección del Señor. Quiero, antes de entregar este micrófono, saber si hay alguien que está en esta mañana acompañándonos, que no ha aceptado a Cristo,
Todo lo que nosotros decimos acá que Dios hace, que Dios provee, que Dios bendice, que Dios salva, que Dios transforma, que Dios cambia, solamente ocurre cuando usted decide entregarle su vida al Señor. Yo no sé si esta mañana hay alguien que no haya entregado su vida a Cristo o que se haya apartado de los caminos del Señor. No sé, les hacen la invitación a ellos. Si quisieran esta mañana entregar su vida al Señor. Bendito el nombre del Señor. Agradecemos, hermanos, este tiempo. Particularmente me gozo al compartir de la palabra del Señor con ustedes. Y deseamos que aquellos que nos han acompañado en esta mañana hayan sido bendecidos por la palabra. Esta iglesia es su casa. Puede también asistir a la casa del Señor con nosotros. Dios nos bendiga a todos.